Hola a todos. En este video corto quería hacer simplemente algunas respuestas, algunos argumentos en contra de los típicos argumentos y respuestas proabortistas. Lo hago en el contexto de esta situación tan grave que está viviendo Colombia a enero del 2020, donde la Corte Constitucional, un organismo judicial del país, que si bien tiene importancia, no es un órgano legislativo, pretende legislar y permitir el aborto cuando no ha tenido ningún tipo de debate en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, ni en ninguna otra instancia que debería, sí, debatir ese tipo de cosas. Sin embargo, la Corte Constitucional de nuestro país pretende hacerlo. Repito, sin ningún tipo de factor democrático. ¿Estamos frente a una dictadura? Yo creo que sí. Siguiendo con esto, vemos aquí que hay una publicación de Blue Radio donde nos preguntan: ¿estará de acuerdo con la propuesta de despenalizar el aborto sin causales durante los primeros 3 meses del embarazo? Cuéntenos en Mañanas Blue. Esta es la encuesta, se la realizó el día 16 de enero a las 9:07 de la mañana. Durará 12 horas y 13 minutos. Hasta ahora, votos por el no 68%, votos por el sí 32%, lo que nos demuestra que la mayor parte de la gente está en contra de esto. Quiero ir rápidamente a responder algunas falacias abortistas. Aborto legal, seguro y gratuito ya, nos dice Miss Sox. Tenemos el derecho de decir sobre nuestros cuerpos. El que legalicen el aborto no obliga a nadie a abortar. Estamos salvando la vida de muchas mujeres que mueren en abortos clandestinos y las mujeres no tendrían una maternidad obligada. Bueno, aquí encontramos un argumento típico, una mentira típica que nos repiten las abortistas. En primer lugar, no tienen el derecho a decir sobre su propio cuerpo, porque el cuerpo del bebé no hace parte del cuerpo de la madre. Justamente el hecho de que se esté reproduciendo, el hecho de que esté dentro en gestación, hace que implique y que exista una nueva vida humana. De no ser así, no habría la necesidad de aborto. Si realmente el cuerpo del bebé no existiera y fuera parte simplemente, como dice ella, de que decida sobre su propio cuerpo, pues no habría ningún tipo de aborto. No obliga a nadie a abortar. Bueno, otro argumento bastante débil, porque el hecho de que algo sea legal no significa que sea bueno, así no se obliga a los demás. Estamos salvando la vida de muchas mujeres que mueren en abortos clandestinos. En primer lugar, y esto es algo típico que estas personas hacen, siempre hablan de que hay un número que lo cuentan a veces por cientos de miles o por millones de mujeres que aparentemente morirían al año por abortos. Lo cierto es que estas cifras son muchísimo menores a las que ellas nos venden. ¿Y por qué no hablar de las mujeres asesinadas en abortos? De los bebés de sexo femenino que mueren. Si te importa la idea de las mujeres, ¿por qué no se habla de ellos? Las mujeres no tenían una maternidad obligada. Bueno, aquí vemos de nuevo otra falacia. La maternidad existe a partir del momento de la concepción. Dado que en la concepción la vida humana empieza, la maternidad también. El hecho de abortar no significa que no va a haber maternidad. La maternidad ya existió por el simple hecho de llegar al momento de la concepción. Como escuché alguna vez a una mujer que dijo: abortar no te hace menos madre, te hace madre de un niño muerto. Carmela María nos dice: el que se legalice el aborto no obliga a nadie a hacerlo, que las mujeres tengamos derecho a decir aborto legal ya. Este argumento también es bastante ilógico, porque tratan ellos de decirnos que porque una práctica sea legal no significa a nadie que se esté obligando a hacer dicha práctica, y que con eso ellos suponen que están diciendo que está bien. No, el aborto per se está mal. El aborto per se está mal. Por ende, el hecho de legalizárselo está mal, independientemente de que no se obligue a nadie a hacerlo. Es más, el simple hecho de pintar esta lógica absurda de obligar a alguien a abortar ya nos demuestra el cinismo de todo esto. Que las mujeres tengamos derecho a decidir que, bueno, decidir abortar, asesinar a sus propios hijos. Yo creo que ese derecho no debe existir. En todo caso, el derecho que debe prevalecer, sí, es el derecho a la vida, que no lo están respetando. José Luis Beltrán nos dice: sí, el aborto va a existir siempre. Prefiero que una mujer lo practique cuidada por el sistema de salud con un pre y postoperatorio, y no que siga exponiendo su vida o integridad en clínicas clandestinas o droguerías irresponsables. Es un tema de salud pública. Este es otro de los típicos argumentos que nos vende la izquierda y los grupos proabortistas. El hecho de que el aborto exista siempre no hace que deba ser legalizado o que deba ser aplaudido.
Los asesinatos existen siempre, los homicidios existen siempre, los robos existen siempre, los drogadictos, las drogas existen siempre, las violaciones existen siempre y eso no significa que deban ser legalizados. Dice que prefiere que la mujer se lo practique cuidado por el sistema de salud con un pre y postoperatorio y no que siga exponiendo su vida. Aquí lo que vemos claramente es que él dice que él prefiere que una mujer se haga esto. Yo no prefiero ninguna de las dos cosas. Y mucho menos que se lo garantice la salud. Porque lo que se está garantizando en ese momento es el asesinato de un ser humano concebido así por la ciencia. Así que esa opción no debería existir. Más bien lo que se debería instar es al Estado a que ayude a las mujeres, la sociedad en general también, a no tomar ese tipo de decisiones. Como decían en Argentina, salvemos las dos vidas. Ese es el sentido, esa es la real práctica. Esto son medidas paliativas que no solucionan el problema de fondo. Que el problema de fondo no es el acto del aborto como tal, es todo lo que está antes de él, y esto no lo soluciona. Lo típico, es un tema de salud pública, no es un tema de salud pública en primer lugar. En primer lugar, no es un tema de salud pública porque bajo la salud pública ningún procedimiento donde entren dos personas humanas, seres humanos considerados así por la ciencia, a un quirófano donde uno salga vivo y el otro muerto como residuos patógenos, puede ser considerado algo de salud pública. No es salud pública. Y por otro lado, ellos suelen decir que salud pública, dado que hay muchos abortos clandestinos aparentemente y muchas muertes, así que eso lo haría algo loable. Tampoco es cierto. El número de muertes no es tan alto como dicen, es muy menor comparado con las muertes de mujeres por otras causas que sí deberían ser salud pública. Como por ejemplo razones debido a problemas alimenticios, problemas por ejemplo relacionados al cáncer de mama, problemas de otro tipo de enfermedades, malos abordajes al momento del parto, generan más muertes que el aborto en sí. Esos sí son temas de salud pública. Y repito, practicar un procedimiento donde entre dos seres humanos considerados así por la ciencia al quirófano y uno sea asesinado no es salud pública bajo ningún argumento. Seguimos aquí buscando y vemos aquí a Pipecito que nos dice que las únicas que tienen que estar de acuerdo son las personas embarazadas y ya. Nadie más tiene que ponerse a opinar sobre el cuerpo de otras y otros. Bueno, no hace falta utilizar el lenguaje inclusive, ¿no? para argumentar sus idioteces. Sin embargo, lo cierto es que es una total pelotudez lo que está diciendo, porque las personas que están embarazadas, nótese que dice personas y no mujeres, esto no tiene por dónde cogerse. Nadie tiene por qué opinar sobre el cuerpo de otras y otras no. Aquí nos vamos al típico sofisma de la izquierda. Ellos siempre argumentan que lo que está en juego no es un ser humano. Ellos recurren al típico argumento utilizado por todos los genocidas de la historia, donde lo que se busca es quitarle por medio de las palabras valor a la vida y a la dignidad humana de otras personas. Se hizo con los esclavos, se hizo con los judíos y se sigue realizando hoy en día con el aborto. Y lo vemos aquí claramente cuando nos dice nadie puede oponerse a opinar sobre el cuerpo de otros. No, resulta que el cuerpo del bebé asesinado no es de la madre. Justamente por eso es que hay todo este problema. Si hiciera parte del cuerpo de la madre, a nadie le importaría. Otros argumentos estúpidos: el que no está de acuerdo con el aborto, pues no aborte bien. El que no está de acuerdo con los asesinatos, con las violaciones, con la violencia, que simplemente no lo haga, que todo está perfecto. Y después nos habla de la eutanasia, pero nada más. Viven y dejan vivir, mueran y dejen morir. ¿Y dónde está la parte de dejen vivir cuando una mujer asesina a su propio hijo? ¿Me lo podrías explicar? Bueno, y aquí tenemos uno de los argumentos más graciosos en este debate, ¿verdad? Dice, traer un ser humano al mundo implica más que solo darle vida. Es importante una calidad de vida como educación, alimento, buena crianza para que no sea una carga social y especialmente amor. Porque si no es deseado, su futuro no será el mejor. Yo le respondo, o sea que es mejor asesinarlo a que tenga una vida con pobreza. Y este es el típico argumento de estos grupos. Dicen, en primer lugar, como suelen ser grupos izquierdistas, nos dicen que dicen en su izquierdismo que defienden a los pobres y a los necesitados.
excepto cuando un niño con problemas económicos va a venir al mundo, ahí es mejor abortarlo. No, que lo vamos a ayudar para que salga de la pobreza. No, mejor asesinémoslo antes de que nazca, eso es mejor. Y demás. Y estos son los típicos argumentos que nos dicen. Como ven, generalmente los argumentos pro aborto no tienen sustento. Y mucho más con la gente que no tiene idea de estos temas. Son argumentos bastante endebles, bastante carentes de lógica, bastante carentes de sentido, y por ende siempre que hay algún debate con una persona que más o menos sepa del tema, que sea pro vida, los destroza muy fácilmente. Estoy buscando aquí a ver si encuentro algún otro argumento a rebatir. Y como les digo, estos argumentos no suelen cambiar, son argumentos casi que de papel, muy fáciles de desmontar, porque no hay forma, y esto es importante decirlo, no hay forma humana para argumentar una postura a favor del aborto si no es por dos razones. Uno, decir que es por el bien de las mujeres abortar, ¿no? Y tratar de, por medio de trucos lingüísticos, justificarlo. Y la otra es lo que siempre se hace, decir que en realidad el bebé no es un ser humano. Para estas personas, los 9 meses donde un bebé se está desarrollando no existen. Para ellos, un bebé a los 5 minutos antes de nacer tampoco es vida. Para ellos simplemente hay vida cuando hay nacimiento. Y son unos anticientíficos por eso. Este argumento que acá me llama la atención y me parece digno de ser analizado. Fernando nos dice que está de acuerdo, pero que cada quien lo pague con sus recursos, excepto para los 3 casos actuales y bla bla bla. Me llama la atención, él dice que está de acuerdo con el asesinato siempre que la mujer lo pague, ¿no? O sea, que si alguien más, que si el Estado lo paga, eso estaría mal, pero si ella lo paga, está bien. Eso es igual a decir que está de acuerdo con el asesinato siempre y cuando se le pague al sicario, ¿no? Es un argumento sin lógica alguna, porque el problema con el aborto, más allá de si es pagado con el Estado o no, es en sí el acto del asesinato. Este tipo de cosas no tienen ningún tipo de sustento. Bueno, este comentario de aquí me gusta bastante. Juan Guillermo nos dice: con lo único que estoy de acuerdo es cerrar ese bodrio de emisora. Estamos de acuerdo, Juan Guillermo. Me parece que es la mejor respuesta hasta el momento. Danilo nos dice: jamás, Colombia no puede seguir matando niños, y ya podemos imaginar las filas de mujeres repitiendo aborto varias veces al año. Eso sí es poner en riesgo la salud y la vida. Esta parte es bastante importante, porque lo cierto es que en los países donde se legaliza el aborto, y mucho más de esta forma, ¿no? Donde no hay causales y simplemente la voluntad de la mujer de decir quiero asesinar a mi hijo en gestación es válida, siempre en esos países lo que pasa es que el aborto se convierte en un método de planificación. Entonces se disparan los abortos año a año. ¿Por qué? Porque se le ha dicho a la mujer que si quiere asesinar a su hijo está perfecto. Decidan sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de un inocente. Tiene toda razón. Carla nos dice: las 3 causales llevan 13 años pasándosela por la galleta. Es así, en Colombia, a pesar de supuestamente haber 3 causales, son una mentira. Se permite en cualquier caso. Lo cual es muy grave, y aquí simplemente quieren hacerlo más evidente. Bueno, y entre toda esta pelotudez tenemos un argumento hembrista. Claro que sí, la maternidad debe ser deseada. Le dicen deseada por los 2 progenitores, me imagino. Le dice, ¿qué te dice la palabra maternidad? ¿No? Un argumento hembrista del feminismo. Y aquí quiero señalar 2 puntos. Lo que nos dicen cuando la maternidad debe ser deseada o no será, es que todos los niños que vinieron al mundo, todas las personas que vinieron en condiciones donde no fueron planificados, merecían morir. Probablemente la mayor parte de la población llegó así, donde un embarazo no se esperaba, pero para las feministas, ustedes, las personas que no fueron planeadas, debieron ser asesinadas. Eso es lo que nos están diciendo. Si no es deseada, la maternidad no puede existir. Si una mujer no se embaraza porque así lo planeó, bueno, la mejor opción es asesinar.
Sin embargo, él le responde deseada por los dos progenitores, ¿no? Argumentando de que ambos tienen que cargar con esto si se quisiera seguir en el argumento. Y él responde, ¿qué dice la palabra maternidad? Bueno, típico argumento hembrista. Si el padre quiere ser padre, que se joda, ¿no? Porque igual la mamá lo va a asesinar. No funciona a la inversa. Y esto es feminismo. Yo diría que para condensar mucho de lo que he dicho en estos momentos, es importante ver lo que nos dice Alba. Estoy cansada de ver falacias, decides sobre mi cuerpo, el bebé no es tu cuerpo, y si no, mírate, y mira a tu madre, que el embrión o el feto no es ser humano, entonces mágicamente, cuando nacemos, nos transformamos en seres humanos. Esto resume el pensamiento progresista, abortista. Ahora he entrado en el perfil de Vanessa Vallejo, justamente para seguir demoliendo algunos de estos mitos, de esta mitología, de esta falta argumentativa de los sectores abortistas. Aquí tenemos a María Fernanda Carrascal, es una activista de izquierda, diciendo: aborto sin condición para la madre es una medida que promueve la igualdad y le permite a las más empobrecidas acceder a ese derecho sin poner en riesgo sus vidas. Los derechos deben ser garantizados, jamás impuestos, a nadie se le debe obligar a tener un hijo o no. Y bueno, aquí tenemos a alguien que responde diciendo que sí, ese derecho, ¿no?, de a nadie obligarle a tener un hijo no incluye al padre. Es decir, si la madre decide tenerlo, pero el padre no, ¿qué sucede? Bueno, ella responde que no. Yo no quería que le pregunte eso. Mejor dicho, elude la pregunta. En otras palabras, a ninguna mujer se le puede impedir que asesine a su hijo en el vientre, y el derecho de la vida del bebé, ¿en dónde queda? Yo le sugeriría que mejor use preservativo para que así no tenga que matar a nadie. Este argumento es fantástico. Esta chica responde diciendo que prevalece la vida de la madre, vida ya desarrollada biológica y socialmente, y de la que dependen otras vidas emocional y económicamente. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso, en realidad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que hay vidas que valen más que otras. ¿Por qué? Por una especie de desarrollo biológico y social. O sea que, según su propia interpretación, un anciano que tiene más desarrollo biológico, en tanto tiene más edad, y socialmente, porque vive más años, tiene más dignidad que un recién nacido, que un niño, porque un niño no se ha desarrollado biológicamente, no ha entrado en la pubertad, no se ha desarrollado todo el cuerpo, ni siquiera el cerebro se ha desarrollado biológicamente, y socialmente tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso valdría más la vida del anciano. Ese es el pensamiento de ella. Ella dice que la persona que tiene más desarrollo biológico, dicho de otro modo, más edad, vale más, y por ende tiene el derecho de asesinar a alguien. Ese es el pensamiento de María Fernanda Carrascal. Y por otra parte, lo que nos dice acá es interesante. Para la madre es una medida que promueve la igualdad. ¿De qué manera asesinar a tu hijo promueve la igualdad? ¿De qué o qué? O sea, ¿de qué igualdad nos está hablando María Fernanda Carrascal? ¿Será que la igualdad entre los hombres y mujeres, dado que los hombres no pueden elegir si quieren o no tener un hijo, y aún así tienen que hacerse cargo de la decisión que la mujer escoja? ¿Esa es la igualdad de la que ella nos habla? Parece que sí. Le permite a las más empobrecidas acceder al asesinato. En vez de darles ayudas a las empobrecidas para que salgan de la pobreza, la solución es que maten a sus hijos porque son pobres. Eso es lo que está diciendo. Bueno, como son pobres, es más fácil que aborten a sus hijos, que los asesinen, a que se hagan cargo de sus vidas. Ese es el mensaje. No, el Estado no va a generar las condiciones para que la gente salga de la pobreza, ¿no? Sino que es más fácil que el Estado llegue a que las mujeres asesinen a sus hijos. Interesante. Y comparto plenamente lo que Vanessa Vallejo nos dice acá.
¿Cómo puede haber alguien tan clasista que crea que los niños pobres deben ser asesinados? Los pobres no pueden ser felices, no tienen derecho a vivir. Bueno, y decir que María Fernanda Carrascal es una militante de la izquierda, ¿no? Una militante de la izquierda que cree que la solución para la pobreza es asesinar a los pobres. Aquí tenemos otro tweet bastante comentado, donde este sujeto dice que mujer embarazada, 35 años sin estudios optados en embarazo tras una pérdida de pobreza. Según las feministas, su hijo debía ser abortado porque pobrecito iba a tener una vida de mierda y hasta iba a acabar de delincuente, y ese hijo resulta que es él. Miremos algunas respuestas graciosas, ¿no? Qué bueno por tu mamá, aplaudo su decisión, ahora dejemos que otras mujeres también tomen su decisión como a ellas convenga, es su cuerpo, es su vida. Es bien bonito que cada quien actúe como mujer le plazca, ¿no? Pero esta experiencia no puede ser obligada a los demás. Esto es increíble. Su decisión. Este señor como que vive un poco en las nubes, ¿verdad? Como que no ha aterrizado. Y se atreve a decir que es su cuerpo cuando hace un minuto él está diciendo que él es el resultado de ese embarazo, pero sigue siendo el cuerpo de la mujer. Él no ha salido del cuerpo de la mujer. Es una inexistencia, ¿verdad? Es bien bonito que cada quien actúe como mejor le plazca. No creas, tu experiencia no puede ser obligada a los demás, pero la del asesinato sí, esa experiencia sí. Y más comentarios de este estilo, de donde la gente argumenta de que los otros sí pudieron salir delincuentes o pobres, que es uno en un millón, o sea que los demás sí merecían ser asesinados. Por eso les digo que esta ideología, este feminismo, este abortismo es un componente absolutamente eugenésico en contra de la vida, en contra de ciertas personas, de ciertos grupos. A ellos no les importa la mujer, les importa eliminar a los pobres, por ejemplo, a las personas que ellos consideren malvadas. Esa es su filosofía. Esa es su filosofía y aquí la vemos muy claramente. Es esta gente que cree que a pesar de este tipo de evidencia y este tipo de comentarios, la mujer tiene que seguir tomando la decisión de asesinar. Y lo dicen aquí. A pesar de que esté tan claro, lo repiten. Las abortistas son la gente más clasista que puede haber. No entienden que en la pobreza también se puede ser feliz y de la pobreza se puede salir. Pero no estamos hablando que los abanderados de los pobres son los izquierdistas, pero ahora ellos mismos dicen que los pobres no deberían nacer. Es bastante cínico. Aquí tenemos a un político colombiano, ¿no? Que respondiendo a este tuit de Vanessa nos dice: el aborto es un derecho de la mujer, es su decisión, de más nadie. Si ella estima que no es lo mejor para ella o piensa que no puede cuidar responsablemente un ser humano debido a su estatus económico, es su decisión. Esto es increíble porque este señor, ¿no? Dice que insiste en que la decisión del asesinato es de la mujer, o sea que la mujer tiene el derecho a asesinar. Y que dice que estima que no puede cuidar responsablemente de su hijo por el dinero, entonces lo más fácil es asesinarlo. Nos repiten que los pobres no deberían nacer por pobres, y estos son los abanderados de la pobreza. Y lo peor es que después este señor dice, googlea la definición de clasismo. Bueno, tú mismo estás diciéndonos que es clasismo. Decir que si una mujer piensa que no puede cuidar responsablemente a su hijo porque no tiene dinero, eso es clasismo. Ofrecerle en vez de ayudas económicas, ¿verdad? O de donaciones, y tanto dices defender a los pobres, decir no, más bien asesina a tu hijo, esa es la solución. Este es el tipo de gente, estos son los argumentos. La mujer tiene derecho a matar a su propio hijo, la mujer tiene derecho a decir, pero se decide en el momento en el que viene el sexo, no después de que ya hay un ser creciendo en su vientre.
Pregunta para las aborteras feministas. ¿De qué manera matar a tu propio hijo te empodera? Pregunta Vanessa Vallejo. Y bueno, aquí termino mi video, no sin antes recalcar que vean estos argumentos que la progresía nos da, que son argumentos que en primer lugar son anticientíficos, son utilitaristas, son irracionales, que por un lado no pueden existir si no es negando la vida humana, no pueden existir si no es degradando al ser humano en gestación a una cosa, a una maleza, a un insecto, a una pulga, y que para hacerlo tienen que recurrir obviamente a posturas anticientíficas, que no pueden argumentar el aborto si no es inventando cifras, engordando cifras de muertes maternas a cientos de miles, cuando en realidad no superan los 2 dígitos, que no pueden argumentar defender el aborto si no es mintiendo en cada momento, si no es negando la propia existencia de la vida humana y diciendo que el feto es parte del cuerpo de la mujer, algo aún más anticientífico. Y por otra parte, no pueden defender las posturas abortistas si no es diciendo que los pobres no deberían nacer por ser pobres, o que es mejor que un niño que va a tener dificultades económicas no nazca a que nazca con esas dificultades. Y les repito, son los abanderados de los pobres. Los que dicen defender a los pobres prefieren que una mujer que no puede hacerse cargo de un hijo lo asesine. Esa es su solución, ese es su pensamiento, y eso es lo que ellos quieren y siempre han querido, porque no les interesan ni las mujeres, ni los pobres, ni los niños, ni nadie. Lo único que les interesa es el poder político.